Ya nos rebasamos el mediodía, pero estamos contentos de ver todo lo que Dios está haciendo. Amén. Ahora nos toca recibir lo que de parte de Dios tenemos para cada uno de nosotros. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor al libro de Juan, capítulo 4. Y dice así, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué? Buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice, hermanos? Es necesario que le adoren. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. El título de esta enseñanza, hermanos, es un título que de por sí nos lleva hacia una interacción dinámica, una interacción real, una interacción vívida, una interacción que le podríamos llamar un verdadero vivencial. Algunas veces, hermanos, nosotros podemos referirnos al Espíritu de Dios o a Dios mismo, porque quiero que comprendamos una cosa: Dios es espíritu. Dios es espíritu. No podemos nosotros pensar en Dios como un ser material. Algunas veces, hermanos, se nos complica a nosotros el poder concebir a un Dios que es uno, único, pero cuya manifestación a lo largo de la historia registrada en las Sagradas Escrituras, Dios se manifestó en el huerto del Edén como el Adonai, después se dio a conocer como Elohim, como el Shaddai, como el Jehová de los ejércitos. Dios, de acuerdo a la manifestación con su pueblo, así fue tomando su nombre. Cuando Moisés le pregunta y le dice: Señor, si yo le voy a ir a sacar a este pueblo y me preguntan en nombre de quién vengo, pues tú diles que yo soy el que soy, los envía. Pero ¿quién era yo soy el que soy? Era una contracción de palabras que no tenía ni siquiera vocales, eran solo consonantes que no se podían pronunciar. De ahí viene la contracción de Yahvé o Jehová. Pero Dios le dice: pero eso significa yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Dios se ha venido manifestando a lo largo de la historia del ser humano, hermanos, cuando Dios lo creó sobre la tierra, de todas estas maneras y de todas estas formas. Ahora dice la Biblia, en los tiempos postreros Dios se revela por su Hijo. Dios se manifiesta a los hombres como Hijo, y se vino y se reveló a los hombres como Hijo. Pero un día el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el otro Consolador no vendría. Y este Consolador, Él os guiará. ¿A dónde? A toda verdad. Él tomará de lo mío. Y hablando sobre el Espíritu Santo, dice el Señor: no os dejaré huérfanos, sino que enviaré el otro Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. La manifestación del Espíritu Santo en la vida de todo creyente tiene que ser una interacción real. Y cuando yo hablo de interacción, es como, por ejemplo, hermanos, usted agarra, se le conoce como teléfonos interactivos, o como algún programa de alguna computadora que se le llama interactivos. ¿Pero qué quiere decir eso? El que usted apacha un botón y ella le da una respuesta, y usted le continúa apachando otro botón y le da otra respuesta, y existe allí un accionar compartido entre la computadora y usted, entre el celular y usted. Hay una correspondencia de señales, hay una correspondencia de estímulos. Entonces hay algo activo, dinámico. Se entiende siempre cuando se habla de interacción de algo dinámico, donde hay respuestas a estímulos. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, hermanos,
debemos de entender que es la presencia de Dios en la vida de un ser humano. Y debemos de comprender que no es una presencia inactiva. Debemos de entender que no es simplemente un pensamiento que yo me hago. Qué bueno, Dios está en mí. Él es Espíritu y Él está en mí. Pero, ¿cuál es el accionar del Espíritu Santo en usted? Pero, ¿cuál es esa realidad? ¿Cómo puede usted demostrar que tiene el Espíritu de Dios? ¿De qué forma usted, hermano, puede asegurar de una manera veraz, verídica, con evidencias que el Espíritu de Dios está en usted? Si solo lo digo, pero no hay evidencias, discúlpenme, hermanos, ahí podrá haber simplemente verba, pero no hay realidad. ¿Me está entendiendo lo que le trato de decir? El Evangelio de Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo traía una promesa, y era una promesa veraz. Yo enviaré, sobre ustedes vendrá el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, todos los discípulos estaban ahí viéndolo, pero antes de que Él ascendiera, ¿qué fue lo que les dijo? Vayan al aposento alto, les dijo, y esperen allí. Y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, porque de vosotros vendrá el poder de lo alto. Y cuando Él venga sobre ustedes, entonces me seréis, ¿qué dice? Óigame, hermano. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Estamos hablando de un poder, estamos hablando de un accionar, estamos hablando de una interacción, estamos hablando de una manifestación, no simplemente de un ideal. Mucho creyente, hermano, solo tiene ideales espirituales sobre el Espíritu Santo de Dios. Discúlpeme, hermanos, en este camino, no dijo un día el apóstol Pablo, y yo voy a ir a vosotros, y no quiero saber qué tanto palabrerío hay entre ustedes, sino que tanto ¿qué? Poder de Dios. Óigame, hermano, no es tanto palabrerío, sino que tanto poder. Y estamos hablando de un poder interactivo. Mi vida responde de una manera y el Espíritu de Dios me responde de otra forma. Y hay una interacción entre esos dos poderes. El apóstol Pablo lo describe de esta forma: lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Y encuentro dentro de mí esto, el mal está en mí, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él me ha librado de la esclavitud de la muerte y me ha llevado a la libertad del Espíritu Santo. Y estos dos, y más adelante en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice: no satisfagáis los deseos de la carne, sino, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. Estos dos pelean entre sí para que no hagáis lo que conviene. Interacción. ¿Ha sentido usted en su vida de una manera evidente y palpable cuando el Espíritu de Dios lo frena a hacer algo? ¿Ha sentido usted la fuerza del mal cuando lo atrae y lo empuja hacia el pecado? Y cuando se da esa resistencia interna dentro de usted, algunas veces uno llora y dice: Señor, ya no quiero tener estos pensamientos. Señor, ya no quiero caer en esto. Y hay algo, la fuerza del pecado lo arrastra, pero hay una fuerza interna que le dice no. Uno se extraña lo que sucede allá afuera en el mundo. Allá los pecadores y los impíos se revuelcan en el pecado, hacen y deshacen, ahora chupan, fornican, adulteran, se endrogan y se bañan y van, y allá van a trabajar como que si nada. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Bien, vos, a todo dar vos. Y ahí están. En cambio una mentira que dijo, y asiente que algo lo acusa. En cambio usted, hermanos, murmuró, criticó, se enojó y dijo algo que no es correcto. Usted siente aquel dolor. Digo, si tiene el Espíritu. Ahora, si no tiene el Espíritu, queda tan fresco y tranquilo como que se no hizo nada.
Hermanos, aquí uno se puede llevar unas sorpresas tremendas. La hermanita fulana de tal, sí, no sé, yo la vi con un fulano por allá. Ella, no puede ser, pero si en la iglesia es tan entregada. Él, el hermano fulano de tal, sí. El hermanito fulano de tal le mandó mensajitos a una patoja para que fueran a tal. No puede ser, pero si el hermano es diácono. ¿Qué pasa con la interacción espiritual allí? En esta mañana, hermanos, el título de la enseñanza dice: el Espíritu de Dios, ¿y quién? Y yo. Hay una dicotomía en mi vida. Hay una lucha interna en el verdadero creyente. Dios es espíritu, y cuando alguien, hermanos, recibe el conocimiento de la verdad y acepta el conocimiento y la palabra del Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a su vida. ¿Quiere leerlo? Vámonos ahí al libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Busque el versículo 13. Amén. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Ok, dice así, para ganar tiempo, porque el tiempo no se detiene. Y dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad, ¿qué más? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué? Creído en él. Siga leyendo, ¿cómo dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando alguien, hermanos, recibe el conocimiento de la verdad, la cree, la acepta, dice el apóstol Pablo que también recibimos el sello y la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuándo comenzó a cambiar usted, hermano? Uno tiene referencia de nuestra propia vida cuando comenzamos a cambiar. Y uno comienza a cambiar cuando oye la palabra, la cree y la acepta. Aquellas luchas, antes usted pecaba y no tenía luchas. A partir de ese día, usted ya no puede ser el mismo. Usted comienza a tener conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Usted comienza a tener conciencia de quién es Dios y qué es usted. Usted comienza a tener temor de la condenación producida por el pecado. Entonces el Espíritu Santo comienza a hacer su obra y comienza esa relación interactiva entre el redimido y el Espíritu de Dios. En esta relación interactiva, me quiero ocupar en 3 maneras como yo me relaciono con el Espíritu Santo. Y quiero que me ponga mucha atención, hermano, porque quiero decirle que muchos creyentes podemos estar actuando sin darnos cuenta del daño gravísimo que podemos estar provocando para un futuro en nuestras vidas. Yo le ruego que por estos breves momentos quiero referirme a 3 maneras como yo interactúo con el Espíritu Santo. Pueden haber otras, pero en esta mañana quiero referirme a 3 básicas. 1, la recepción del Espíritu Santo. Es lo que sucede cuando yo creo y recibo la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, y yo lo acepto, lo tomo como la palabra de Dios, lo tomo como el mensaje de Cristo para salvación del pecador. Ese es el primer paso importante. Pero de ahí para adelante, hermanos, viene la interacción espiritual y humana. Esa lucha que se da interna. Hay 3. Y vamos a ir a la primera. Vayámonos ahí al libro de Efesios capítulo 4, verso 30.
¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 4, verso 30. Y vamos a ir rapidito porque el tiempo corre. Y dice, versículo 30. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Y no contristéis, ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Primer aspecto. Aquí dice el apóstol Pablo, no, ¿qué? Contristéis. ¿Y eso qué quiere decir contristar? ¿Y qué significa contristar? Porque óigame, hermano, Pablo lo está dando como un hecho, como una acción, como una actitud ante el Espíritu de Dios en mi vida. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención de Cristo. ¿Cuál es el día de la redención de Cristo? Pues es el día en que el Señor Jesús vendrá como ladrón de noche. Resucitarán primero los que murieron y durmieron en Cristo. Luego los que viven serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y todos nos reuniremos con Él para estar eternamente y para siempre juntos. A esto se le llama el día de la redención, el día en que se consuma el plan divino de la salvación a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y dice que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo para que logremos llegar hasta ese día. La razón por la cual Dios derrama de su Espíritu sobre nuestra vida es para que usted tenga la capacidad de poder llegar desde el día que usted le conoció hasta el día de la redención, ya sea transformado o resucitado. Pero dice Pablo, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristar? Les preguntaba. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Hay dos palabras muy similares, porque la otra está en Primera de Tesalonicenses, que más de alguna vez lo ha leído usted, donde el apóstol Pablo, lo vamos a leer más adelantito, pero me adelanto para que hagamos la relación. El apóstol Pablo en Tesalonicenses dice, no apaguéis. Pero no es lo mismo, no apaguéis el Espíritu, a no contristar el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Y lo vamos a comprender hoy. Contristar, hermanos, es cuando yo, y que conste, quiero explicar esto. Vamos a ir en esta evaluación o en este análisis espiritual de lo que yo estoy compartiendo, vamos a ir de más a menos. Quiere decir que voy a ir lo menos complicado es contristar. Después se agudiza cuando caigo a apagar. Y para última llegar a la parte más baja, que sería lo que se le conoce en la Biblia de afrentar. Quiere decir que va en un proceso degenerativo. Vamos primero entonces, no contristéis. Hermano, contristar el Espíritu Santo es cuando usted hace cosas que tal vez no trascienden a pecados de muerte, pero que usted usa acciones que no le agradan al Señor. Es cuando usted hace que, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, ya lo va a leer usted ahí, pero pongamos el ejemplo para ir puntualizando. Cuando usted se enoja, contra una persona y rápido se enciende en ira, y si es posible usted hasta lo golpea, o si usted siente la gana de hacerle algún daño, esa es ira, enojo. Cuando usted miente, cuando usted le dice a su esposa, no, fíjate que vengo yo de tal parte, sí, de veras, sí, y usted se lo dice así, tan serio, de ahí venís, sí, de ahí vengo, pero usted sabe que está mintiendo. Usted sabe perfectamente que lo que le está diciendo no es cierto. Y usted siente adentro algo, pero es que si le digo la verdad, entonces me meto en problemas con ella. Entonces mejor le voy a decir una mentirita blanca, dice. Colores le ponen, ¿verdad? Unos dicen que es rosada, otros dicen que es blanca, otros dicen que es gris.
Pero disculpen, hermano, al final de cuentas, ¿qué es? Bien lo sabe, ¿verdad? Mentira. Ya sea que la acomode, la adorne, la mezcle, la diluya, haga lo que quiera, mentira es mentira. Pues sabe usted que cuando miente, usted, hermanos, está contristando el Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Sabe usted que cuando usted hace eso, hermano, está quitando poder, está quitando libertad, está perdiendo unción? Y usted se comienza, y si usted sigue practicando eso, y usted sigue en esa práctica consuetudinaria a diario de mentir, engañar, actuar hipócritamente, miente, hurta, se queda con una cosita, ay cabal, ahí está el borrador que yo necesito en mi casa, y en esta oficina es tan grande, ¿quién se va a dar cuenta de un borrador? Y se lo metió a la bolsa. Un borrador. Un lapicero. Aquí hasta sobran, a la basura van a parar. Que yo en mi casa necesito lapiceros. Alguien dirá, el hermano Saúl, pero es un lapicero. ¿Y cuánto puede costar un lapicero? ¿Será que Dios está cuantificando el valor de lo robado o es la calidad de la acción? Es la calidad de la acción y no la cantidad no cuantitativamente, sino cualitativamente. Entonces alguien puede decir, no creo que, pero ese es un lapicerito, ¿sí? Ese solo es una moñita que yo agarré y todo. Mire, hermano, mejor vaya con su jefe, hombre, y dígale, fíjese, señor, que yo no tengo lapicero, ¿será que me puede regalar este? Si él le dice sí, ¿cómo lo agarra usted? Que lo vean, ¿verdad? ¿Qué importa? Que lo vean. Pero ¿cómo se llevó el lapicero que se robó? Estoy hablando de una cosa insignificante, hasta ridícula. Hasta alguien dirá, no, hombre, esos ya son unos extremistas. Ya voy a creer que solo por un lapicerito. Bueno, tómelo como usted quiera. Pero una acción así lastima el Espíritu de Dios. Contristar, hermanos, son esas pequeñas acciones que a diario nosotros cometemos y creemos que no pueden ser de mayor trascendencia. Cuando usted al final del día o al principio del día, por la razón que sea, usted se enojó con su esposa y le dijo cosas ofensivas. Cállate, vos sos un ignorante, que vos no sabes. No te doy solo porque soy cristiano, dice alguno. Tremendo. Pero y uno cree que aquello es que, no, hombre, es que uno tiene que establecer el orden, hermano, me diría alguno. Sí, pues. Es que uno tiene que actuar con autoridad. ¿Y quién le ha dicho a usted que autoridad es pegar? ¿Y quién le ha dicho a usted que autoridad es humillar? ¿Y quién le ha dicho a usted que autoridad es lastimar moralmente a su prójimo? No, hermano. Esas pequeñas acciones que parecen insignificantes, ¿sabe lo que hacen? Lastiman su relación espiritual con Dios. Eso es contristar. Contristar viene, digámoslo en buen chapín, es producir tristeza en la otra persona. ¿Ya? Y esa tristeza produce una pérdida de unción, una pérdida de poder. Y si usted sigue en ese accionar, hermanos, usted seguirá perdiendo paulatinamente poder de Dios. La influencia del Espíritu Santo se va viendo cada vez menos impactante en su vida. Por eso algunos, ya va a ver, hermano, comenzaron con contristar, siguieron con apagar y terminan afrentando, pecando. Ya va a ver usted lo que significa afrentar. Es terrible lo que el apóstol Pablo y lo que el Espíritu Santo revela con respecto a lo que significa afrentar el Espíritu de Dios. Pero todo comienza con esas libertades que nos damos. Aunque sabemos que estamos afectando espiritualmente nuestra interacción con el Espíritu Santo, lo seguimos.
Es que ese es mi carácter, hermano. Es que así fue, así era mi tatarabuelo, así era mi abuelo, así era mi mamá, así era mi papá. ¿Y qué puedo ser yo, hermano? Uno es producto de los padres. Qué suave, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Adán cuando pecó? Señor, es que la mujer que me diste es hombre. ¿Qué le está diciendo cuando usted dice eso de su carácter? Es que, Señor, si usted me hubiera dado unos padres diferentes, yo sería distinto. Qué suave, ¿eh? Le echamos la culpa a Dios. Un momento, el apóstol Pablo dice, no, tranquilo, vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que habéis sido, ¿qué? Enseñados por Él. Si yo sé, dice Pablo, que de nuestros padres no recibimos nada bueno. Algunos de nosotros quizás tuvimos padres mal hablados y que cuando nos regañaban nos decían unas palabrotas y nos trataban casi como animales. Entendé vos, tonto. ¿Y qué? Y ni modo que solo porque así fue mi padre yo voy a ser un mal hablado aquí. ¿Ah? Y entonces, ¿dónde está la obra de Cristo Jesús? Entonces, ¿dónde está la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿Me entiende, hermano? Pero cuando yo comienzo a darme esas pequeñas libertades y comienzo a ceder y contristar el Espíritu de Dios, solo vea cómo dice allí siempre, el versículo 30, y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y luego continúa diciendo, ¿cómo dice? Quítense de vosotros, ¿qué? ¿Y quién es un amargado? Quítense, óiganme, no dice, pues hagan la lucha, muchachos. Ustedes inténtenlo. Dice tajante, quítense toda, ¿qué? Amargura. ¿Y qué es amargura? Aquel resentimiento que usted lo masculla, ahí lo tiene dentro, aquel resentimiento que usted lo está rumiando día y noche contra la misma persona, y si es posible su esposa, su hijo, su padre, su suegro, su suegra, quien sea, pero usted ahí tiene aquello y ahí lo carga. ¿Sabe usted que cuando usted hace eso, contrista el Espíritu de Dios en usted? Porque Dios nos enseñó a amar. ¿Y nos enseñó a qué? A perdonar. El Señor Jesucristo nos enseñó a poner una mejilla. Y si te quieren pegar otra vez, ponele la otra. ¿O no dijo así el Señor? El Señor Jesucristo nos enseñó a que si tu enemigo tiene hambre, que le des de comer. Que si tiene sed, que le des de beber. Que si tu enemigo está enfermo, que lo vayas a visitar. ¿O no dijo así el Señor? Cuando yo guardo amarguras en mi corazón, hermanos, estoy demostrando que está pudiendo más mi carne que el amor y la ternura del Espíritu de Dios en mi vida. No nos conviene tener amarguras, sáqueselas. Porque si usted guarda amarguras en su corazón, lo que está haciendo es apachurrando el Espíritu de Dios en su vida. Acuérdese que el Espíritu de Dios está en mi vida para que yo haga lo que le agrada a Dios, ¿o no? El Espíritu de Dios está en mí para que yo haga lo que a Él le agrada. Pero cuando yo no hago lo que a Él le agrada, entonces predomina mi carne sobre el Espíritu. ¿Y cuál es el resultado? Pleitos, enemistades, discusiones. Ahí entre padre y madre, entre los hijos, se dan unas agarradas, hermano. Como me dijo un día un muchacho, yo estoy decepcionado de mi casa, hermano. Algunas veces yo ya ni siquiera quisiera llegar a mi casa. ¿Y por qué? Le digo, otra vez. Llego, discusión de mi papá y de mi mamá, gritos, ellos se encierran disque para pelear o discutir, pero de allá de adentro se oye por toda la casa, me dijo. Qué tristeza, hermano. Créame, hermano, me dijo, algunas veces ni ganas me dan de regresar a mi casa. Triste, ¿no? No contriste el Espíritu Santo de Dios. Y si usted lee los versículos anteriores, en el versículo 24 dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, ¿qué dice? Desechando ¿qué?
La mentira, hermano, la mentira, pero si es una mentirita, hermano. Si yo solo, mire, ¿y usted por qué vino tarde? Ay, es que viera el bus, se le pinchó el bus, la llanta, y viera qué tremendo, es que mira, había una gran cola, y usted comienza a contarse una de vaqueros, ¿no? Y la verdad, ¿qué fue? Se levantó tarde. Otro día no quiere ir a trabajar porque tiene otro compromiso que le conviene más que su trabajo. ¿Qué tal? Ay, aquí estoy enfermo usted. Y fíjese que me duele y todo. Mentira. Pero algo tan sencillo. No parece de mayor trascendencia. Sí. Pero todo esto contrista. ¿Me entiende, hermano? Así comienza el mal. Y dice el apóstol Pablo, desechando la mentira, hablad verdad. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 28, el que hurta, no hurte, hombre. El 29, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Si usted se da cuenta, no está hablando de pecados así, pecados gruesos, ¿verdad? No está hablando deje de ser borracho, deje de fornicar, deje de adulterar, no, está hablando de hurtar. ¿Sabe usted lo que es hurtar, verdad? ¿Ah? Hay una diferencia entre robar y hurtar. Hurtar es que usted agarre algo sin que nadie se dé cuenta. Eso es robar. Ese es hurtar. Me lo quedo. Por eso le estaba poniendo el ejemplo de las oficinas. Así que regrese el marcador que se quedó con él. Vaya y lleve mejor de regreso el lápiz, hermano. Porque el Espíritu Santo lo acusó, pero usted no lo quiso oír. Si usted le mintió a su papá, vaya y dígale, mira papá, ya no, yo me siento mal. La verdad es que aquel día que te dije lo que te dije era falso. La verdad es que me fui a jugar fútbol en lugar de ir a hacer las tareas. Eso es agradable. ¿Me está entendiendo? Yo no estoy hablando de pecados gruesos, no, hombre. Estoy hablando de esas cositas que se van día a día, que cuando usted siente y si no sabe controlarlas, se le salió una palabrota. Y como está entre sus amigotes, desde ahí todo, sí, todos se ríen. Pero usted por dentro sintió que algo no correcto hizo. Ahora vamos al segundo aspecto, rápidamente, porque el tiempo se me agota. Vayámonos ahí al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Y dice, léalo conmigo. ¿Cómo dice? No apaguéis al Espíritu. Vuelvo a leerlo. Ese sería fácil de aprender este versículo hoy, ¿verdad? Esta mañana. Tan sencillo, pero con una trascendencia como usted no tiene idea. ¿Cómo dice el versículo? No apaguéis al Espíritu. Y continúe con el verso 20. ¿Qué dice? No menospreciéis las profecías. Quiero decirle algo, hermano, esta mañana. El segundo aspecto de esa interacción del Espíritu con mi vida, hermanos, es no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. No menospreciéis las profecías. Por eso va ligadito un versículo con el otro. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre contristar y apagar? Aquí va la respuesta. Ya vimos lo que es contristar. Ahora veamos lo que es apagar. Es cuando yo, de manera frívola, de manera indiferente, comienzo intencionalmente a ir menospreciando las cosas espirituales. Los dones, aquí está hablando específicamente de dones. Aquí está hablando, hermanos, cuando dice no apaguéis, es cuando yo le tapo la boca al Espíritu Santo. ¿Qué tal que usted tiene el don de lenguas, pero por negligencia,
por las razones que sea, hermano, usted ya no le ha dado libertad al Espíritu Santo en su vida y usted lo tiene así, amordazado, usted lo tiene apagado, usted no hables, no digas. ¿Cuál puede ser la causa? Quizás está contristando el Espíritu Santo y usted no se siente con libertad para poder usar ese don. Esto, hermano, delante de Dios, usted lo va a tener que dar cuentas. Dios no nos da de su Espíritu para que nosotros, hermanos, cuando querramos, lo usemos. Dice la palabra del Señor que Dios repartió dones para edificación, consolación y exhortación de todo un pueblo. Cuando usted se lo calla, cuando usted se lo queda, si usted tiene un don, hermana y hermano, y no lo está usando, lamento decirle, un día Dios, hermano, le va a decir: ¿qué hiciste con el don que yo te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál va a ser su respuesta, hermano? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva. ¿O no le dice así, hermano? Aviva el fuego del don de Dios que te ha sido dado por imposición de manos. Cuando usted, hermano, toma una actitud negligente ante esos valores espirituales maravillosos, tremendos, usted está apagando el espíritu. Es el siguiente paso de una degeneración espiritual. A ver cuándo, ¿sí? Es que yo no lo sentí, es que yo sentí el culto así mero apagado, hermano. Es que no sé, yo sentí el culto. Discúlpeme, aquí no hay cultos apagados y cultos efervescentes. El apagado es usted. ¿Qué tal que usted va a esperar a que aquí pase algo para que usted use el don? Entonces quiere decir que usted está condicionado a la emoción y no a la presencia del Espíritu en su vida. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? ¿Cuántos dones hay aquí presentes? Y usted, por negligencia espiritual, no lo está usando. Créame, hermano, no quiero estar en sus zapatos el día que Dios lo juzgue. Pero por otro lado, habrán algunos que no tienen ningún don. Y la pregunta es: ¿y qué está haciendo para que Dios derrame sobre usted esos dones? ¿Qué está haciendo usted? ¿Le interesa o no le interesa? Hago yo la pregunta así abierta. ¿A cuántos les interesa que el Espíritu de Dios derrame sobre ustedes dones? ¿Seguro? Hermano, pero ¿por qué pierde su tiempo? Hace ratos que Dios nos está esperando. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿O no dice así el Señor, hermano? Hasta ahora no habéis pedido nada, dice el Señor. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Hay algunos que nos vamos conformando solo con venir a la iglesia y solo con escuchar los mensajitos y solo con tener algunos privilegios. Qué cosa más linda sería que aquí, hermanos, prosperara y florecieran dones de lenguas, dones de interpretación de lenguas, dones de sanidades, dones de visiones, dones de discernimiento de espíritu, don de ciencia, etcétera, etcétera, don de fe. Hombres y mujeres ungidos y llenos del poder de Dios. Hermano, aquí voy a ver la gloria de Dios. Pero eso depende no de Dios, sino de usted y de mí. ¿Quiero ser usado por Dios? ¿O simplemente me conformo porque no quiero tener mucho compromiso? No quiero comprometerme demasiado. Entonces, ¿usted qué es? ¿Usted qué quiere ser en la iglesia? ¿Solo un relleno que no sirve para nada? ¿O usted quiere ser un instrumento útil en las manos de Dios? Eso depende de usted. Aviva el fuego. Aviva el fuego. ¿Y qué es avivar un fuego? Es que usted, hermano, usted ve que un fuego se está apagando. ¿Y qué hace? Le echa más leña, lo sopla y le echa más combustible, hace lo que sea. El asunto es que comience a avivar de nuevo aquel fuego y comience a irradiar luz y comience a irradiar seguridad y comience a irradiar gloria.
Pero si usted, hermano, es un creyente mediocre, si es de aquellos que se conforman simplemente con oír y punto, se acabó, discúlpeme, hermano, Dios está llamando siervos y siervas para que sirvan para la gloria de su nombre. Dice que Él murió en la cruz del Calvario para llamar a los hombres para que estos fuesen para gloria y alabanza de su nombre. ¿Es usted un candidato para que Dios derrame de su espíritu y que hayan dones en la iglesia? ¿O usted no quiere tener nada de eso? No apaguéis el Espíritu Santo. No menospreciéis las profecías. Tremendo. Cuando a mí me da igual, hay algunos que solo por los privilegios que tienen, solo terminan el privilegio, tal vez si es tocar la música, si es cantar o es estar con determinados instrumentos, dejaron de hacer lo que tienen que hacer y allá andan como que si son candil de la calle, ¿eh? Tratando de buscar y encontrar otras ocupaciones. No menosprecie las profecías, no menosprecie la unción de Dios, no menosprecie la edificación del Espíritu Santo a su iglesia. Amémosla. Este es la segunda etapa de decadencia en la iglesia. La primera contrista el espíritu, la segunda apaga la unción y la tercera es el final. Peligrosísimo, demasiado arriesgado. La tercera, hermanos, corre usted un riesgo mortal eterno. Aviva el fuego. Allá en segunda de Timoteo, leámoslo. Capítulo 1. Tal vez antes, sin perder ese pasaje, en segunda de Timoteo, váyase a primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Oiga la advertencia que hace el Espíritu de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. ¿Ya lo tiene? Y dice, versículo 14, ¿cómo dice, hermanos? Léalo conmigo. No descuides el don que hay en ti. Oiga, qué cosa más tremenda. No descuides el don que hay en ti. Insisto, ¿cuántos hermanos y hermanas en algún tiempo tuvieron un don tan precioso, con tanta espontaneidad, con tanta libertad para usar sus dones? Ahora, apagados. Apagados. Alguien me dijo una vez, mira vos, es que yo siento que uno tiene su época, me dijo. Y ahí yo creo que puede llegar el momento en el cual hay que dar oportunidad a nuevas generaciones que vengan. Discúlpeme, hermano, pero aquí pueden haber 100 que pueden estar haciendo el misma función espiritual que yo hago, pero yo la quiero seguir haciendo porque yo quiero ser útil en el camino de Dios. ¿Me entiende? Avívelo. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el privilegio? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Hermano, preocúpese por avivarlo. No descuides el don. Y allá en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, el apóstol Pablo se lo dice de esta manera enfática. ¿Cómo dice? Por lo cual te aconsejo que ¿qué? Que avives. ¿Qué cosa dice? Pero oiga lo que dice. Te aconsejo que avives, ¿qué cosa? El fuego. No dice que avives el don, sino el fuego del don. Hay algunos que por ahí tienen su don, pero lo tienen todo apachurrado. Y lo tienen allí de vez en cuando. Sí, yo me acuerdo cuando Dios me usaba. Yo recuerdo aquellos años y viven de los recuerdos. ¿Qué es lo que hay que avivar? El fuego. Que haya unción, que haya poder, que haya libertad, que haya manifestación espontánea. Pero algunos se van apagando poco a poco. Y quiero concluir porque el tiempo me avanza.
con el tercero y último. Y váyase allá al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 29. O vamos a leer del verso 28, aunque despuesito retrocedamos un poco. Pero dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio ¿de qué? De 2 o de 3 testigos, ¿cómo dice? Muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Léalo conmigo, ¿qué sigue? E hiciere ¿qué? Afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y qué concluye diciendo Pablo ahí en ese versículo? Horrenda cosa es caer, ¿en dónde, hermanos? Óigame bien, hermanos. En la interacción que se da entre el Espíritu Santo y yo, podemos caer en la tercera fase, que yo le llamaría la más dramática, la más peligrosa y fatal. Hace casi 2000 años, los arminios y los calvinistas vienen discutiendo. Esas son 2 corrientes teológicas, 2 corrientes de pensamiento al respecto si la salvación se pierde o se gana. Algunas dicen que no, otros dicen que sí. A mí no me importa y no voy a tratar ni me interesa el tema. Yo quiero que usted comprenda lo que le voy a decir en esta mañana. Si alguno pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más salvación. Si alguno pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice la palabra del Señor, ya no queda más sacrificio por sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Algunas veces, hermanos, podemos nosotros tratar de livianar el evangelio y tratar de decirle: hermano, usted puede pecar y venir, y usted va y peca, y usted puede estar viniendo como que si es una pelotita de ping pong regresando. Está bien que yo cometa, hermanos, un contristamiento al Espíritu Santo. Ya eso es serio y es malo. Y que baje al segundo peldaño y que cometa yo un error y que estoy apagando la unción del Espíritu en mi vida. Pero cuando uno, hermanos, comete un pecado con conciencia, con conocimiento, dice la Biblia, ya no queda más sacrificio. La falta, hermanos, de conciencia de la interacción entre el Espíritu Santo y yo me puede llevar a una relación liviana, tolerante, a una relación alcahueta, a una relación híbrida entre pecado y santidad. Quiero decirle, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios lo fue dado para que santifique nuestras vidas y las preserve para la gloria de Dios. No puede darse usted esa libertad de decir: voy a ir a pecar, me voy a echar unos tragos, voy a ir a drogarme, voy a ir a fornicar, voy a ir a adulterar. Ay, después ahí me arrepiento y vengo aquí como que si no ha pasado nada. Hermano, yo no quisiera estar en sus zapatos. No podemos jugar así con Dios. No podemos darnos esas libertades. No manoseemos de esa forma las sagradas escrituras y el mensaje de Cristo. Tenga usted celo en su corazón, tenga temor de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No sé si usted lo cree, no sé si usted lo acepta, no sé si usted lo asimila, no sé si usted, hermano, es de aquel que le está dando crédito, o puede estar diciendo dentro de usted: no, yo siento que eso sí es extremismo. No, yo siento, discúlpeme, yo no me estoy inventando nada, aquí lo estoy leyendo.
El que tenga oídos para oír, que oiga. Al final de cuentas, hermanos, yo soy un vaso del cual estoy derramando lo que Dios quiere para ustedes en esta mañana. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Quiere usted llevar una vida libertina? ¿Quiere usted llevar una vida de pecado? ¿Quiere usted jugar y manosear las cosas de Dios? ¿Quiere usted, dice, revolcar al pecado y regresar? Es su problema, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Usted, hermano, téngalo seguro que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca. Ahora, si usted quiere descubrir la veracidad de la palabra hasta el día final, es su problema. Yo prefiero mejor ahorita darle crédito, porque en aquel día final será demasiado tarde. En aquel día final, cuando usted venga a decir, de veras tenían razón los hermanos, sí, ya no tendrá más oportunidad. Ya no habrá más opción. En aquel día será donde muchos oirán esta voz del Señor. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En ese día final será cuando muchos oirán lo que el Señor les dijo: apártate de mí, obrador de maldad, no sé quién eres. En ese día final, dice las Sagradas Escrituras, muchos tendrán que agachar su rostro y avergonzados irse. Usted quiere llevar un evangelio de mentiritas y de hipocresías, hermano, usted está en la libertad de hacerlo, pero un día se acordará de esta enseñanza que un día di. No juguemos. Quite la amargura, quite la ira, quite la mentira, quite el hurto, quite lo que apaga el Espíritu de Dios. Avive el fuego de Dios en su vida. Ya no juguemos, hermanos. Comprométase con Cristo. Comprométase con el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor que un día el Señor nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No es fácil ser creyente en esta época. No es fácil, hermanos, sostener la santidad en medio de un mundo tan corrupto. No es fácil, pero con Cristo haremos proezas. Pero con Cristo saltaremos muros. Pero con Cristo somos más que vencedores. Avive, en lugar de estarle dando ciertas licencias a su carne, mejor avive el fuego del don de Dios en usted. ¿Me comprende, hermano? En lugar de comenzar a ceder, a apagar el espíritu, mejor ruéguele: Señor, aquí estoy, úsame. Aquí está mi boca, aquí están mis oídos, Señor, aquí están mis manos, úsame. ¿Cuál es su relación entre el Espíritu de Dios y usted? ¿Hay una interacción dinámica? ¿O ya no oye usted la voz de Dios? Y hace ratos que usted viene haciendo lo que usted quiere, no lo que el Espíritu Santo de Dios le dice que haga. Hace ratos que usted viene manejando su vida a su sabor y antojo, y no tanto como Dios quiere que lo haga. Huya del pecado. Huya, hermano, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tenga temor. Apártese de todo aquello que puede contaminar su vida, porque usted ha sido llamado para gloria y alabanza del santo nombre de Dios.